Tigres no va por César Chino Huerta. El extremo mexicano regresará al fútbol mexicano para jugar con Pumas, y aunque su nombre generó debate alrededor de San Nicolás, la prioridad deportiva de los felinos apunta hacia otro lado: encontrar un centro delantero que le dé al equipo el referente de área que hoy le hace falta. Y aquí aparece una pregunta que vale mucho más que discutir simplemente si Huerta es bueno o malo. Tigres hizo bien en no meterse por el chino para proteger el crecimiento de sus jóvenes, o dejó pasar un futbolista que podía elevar inmediatamente la competencia por las bandas. Primero hay que separar completamente la información de la opinión. Está confirmado dentro de la información que estamos analizando que Huerta no viene a Tigres y su regreso será con Pumas. Lo relacionado con que Tigres debió buscarlo aparece como una valoración dentro del debate, no como una negociación actual del club felino. Si existe un antecedente importante, Tigres había intentado incorporar al chino antes de que el futbolista se marchara al Anderlecht. En aquel momento, Huerta decidió perseguir su oportunidad en Europa y la operación no avanzó. Ahora vuelve a México con 25 años. Durante su etapa anterior con Pumas había alcanzado un nivel importante. El material recuerda que en su mejor periodo produjo 12 goles y 10 asistencias, números que lo llevaron a la selección mexicana y posteriormente abrieron la puerta de Europa. Por eso, futbolísticamente, era lógico preguntarse si podía tener lugar en Tigres. Huerta ofrece desequilibrio individual, conducción, agresividad en el 1 contra 1 y capacidad para atacar desde bandas hacia zonas interiores. Pero hay un elemento que cambia completamente el análisis. Chicha Sánchez está comenzando a ganarse su espacio. Dentro del propio debate se plantea que traer un futbolista del peso de Huerta podía reducir directamente las oportunidades de un jugador formado en casa que está dejando buenas sensaciones con el primer equipo. Y eso obliga a Tigres a tomar decisiones de planificación. Porque construir un plantel no significa solamente comprar al futbolista con mayor nombre disponible. También significa identificar qué posiciones realmente necesitan inversión y cuáles pueden desarrollarse con recursos que ya existen dentro del club. Ahí entra la lectura deportiva. ¿Tiene sentido gastar una cantidad importante en otro extremo cuando el problema más evidente del equipo parece estar dentro del área? Hoy Tigres tiene jugadores capaces de llegar por fuera. Diego Lainez puede desequilibrar. Chicha puede seguir creciendo. Los laterales también generan profundidad. Bruneta puede aparecer por diferentes carriles ofensivos. Pero el problema aparece cuando levantas la cabeza y preguntas, ¿para quién va el centro? Ese punto aparece claramente en el material. Se señala que Tigres está generando poco volumen efectivo desde las bandas porque carece de un referente constante dentro del área. Contra Atlante hubo centros desde diferentes sectores, pero muchas jugadas terminaron sin un receptor claro. Y esto también afecta directamente a Diego Lainez. Las estadísticas pueden decir que un extremo tiene pocos goles o asistencias, pero una asistencia necesita dos partes: alguien que genere la ventaja y alguien que termine la jugada. Lainez puede ganar un duelo, recortar, poner una pelota al segundo poste o atacar línea de fondo. Si nadie ocupa correctamente el área, buena parte de esa generación se desperdicia. Por eso la necesidad del 9 no es únicamente una cuestión de goles. Es una cuestión de estructura ofensiva. Un centro delantero fija centrales. Obliga a la defensa rival a cerrarse. Genera espacio para Bruneta entre líneas. Le da a Lainez una referencia cuando desborda. Permite atacar primeros y segundos postes. Y además ofrece una salida cuando el rival presiona alto y Tigres necesita saltar líneas. Ahí está el impacto que tendría el próximo movimiento de mercado. La estrategia apunta a complementar lo que ya existe en lugar de duplicar características. Y por eso la discusión Huerta contra Chicha puede estar mirando el problema desde el ángulo equivocado. Tal vez Tigres no necesita otro extremo de inmediato. Tal vez necesita que los extremos actuales tengan a quien abastecer. Damián Álvarez lo explicó desde la experiencia de alguien que vivió esa función. Las sociedades ofensivas necesitan a quien inicia la jugada y a quien la culmina. El extremo puede ganar el duelo, pero después necesita la presencia del delantero para convertir esa ventaja en una ocasión real. Eso también cambiaría el modelo de juego de Víctor Manuel Vucetich. Con un 9 verdadero, Tigres podría atacar mejor en 4-2-3-1, darle libertad a Bruneta detrás del punte y mantener amplitud con Lainez o Chicha. En presión alta, el delantero tendría que convertirse además en la primera referencia para orientar la salida del rival.
En transición rápida, debería saber atacar profundidad. Y cuando Tigres tenga posesión larga, necesitará ocupar el área para que el equipo no termine circulando la pelota de un lado al otro sin profundidad. Por eso la pregunta que sigue es mucho más grande que el nombre del Chino Huerta. Tigres debe gastar ahora en otro jugador de banda o concentrar todos sus esfuerzos en encontrar al 9 que realmente cambie la estructura ofensiva. Porque también entra la competencia interna. Traer a Huerta probablemente habría significado reducir minutos para Chicha Sánchez. Traer un delantero, en cambio, puede potenciar a Chicha, Lainez y Brunetta al mismo tiempo. Y esa diferencia es enorme. En San Nicolás la exigencia siempre será ganar, pero el perfil Tigres también debería significar saber cuándo invertir y cuándo confiar en lo que estás formando. La afición quiere refuerzos. Claro, pero quiere refuerzos que solucionen problemas. No simplemente nombres que llenen una presentación. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Incomparable? ¿Ir por el Chino Huerta aunque eso redujera el espacio de Chicha Sánchez? ¿O confiar en el canterano y utilizar la inversión para traer un centro delantero de jerarquía? Te leo. Y aquí entramos al punto que para mí explica buena parte del problema ofensivo de Tigres. Diego Lainez puede estar produciendo menos goles y asistencias de lo esperado, pero sería demasiado fácil responsabilizarlo a él sin analizar qué está pasando alrededor. La estadística es fría. Lainez necesita mejorar sus números, sí, pero el propio análisis del material insiste en algo importante. Diego sigue participando, sigue generando ventajas y sigue siendo considerado un futbolista muy importante para Tigres, incluso cuando esas acciones no terminan reflejándose directamente en una asistencia. Y aquí aparece la conexión con el mercado. Tigres necesita un 9. No solamente porque necesite sumar goles de otro jugador. Lo necesita porque un verdadero referente dentro del área puede cambiar completamente el rendimiento de quienes juegan alrededor. Lainez es un extremo que disfruta recibir abierto, atacar al lateral, recortar hacia adentro o llegar a línea de fondo. Cuando logra superar al primer defensor, necesita encontrar movimientos dentro del área. Primer poste. Punto penal. Segundo poste. Una diagonal. Ese entendimiento entre extremo y delantero no aparece mágicamente. Se trabaja, se entrena y se construye con continuidad. En la información analizada se recuerda precisamente una de las sociedades que durante años funcionó en Tigres. Luis Quiñones podía lanzar determinado tipo de centro porque André Pierre Gignac entendía dónde debía aparecer. Uno sabía dónde mandar la pelota y el otro anticipaba dónde iba a llegar. Eso es fútbol, no solamente estadísticas. Por eso cuando alguien dice, Lainez no tiene asistencias, hay que hacer una segunda pregunta. ¿Cuántas oportunidades generó y cuántas encontraron realmente a un delantero atacando la zona correcta? Eso no significa absolver a Diego. Para jugar de extremo en Tigres tienes que ser determinante. Si ganas el 1 contra 1, tienes que transformar esa ventaja en peligro. Si tienes opción de disparar, debes finalizar. Si puedes meter el último pase, tienes que hacerlo. La exigencia en el volcán no desaparece. Pero tampoco podemos analizar a un futbolista ofensivo desconectado del funcionamiento colectivo. Y ahí es donde la llegada de un centro delantero podría modificar muchas cosas. Pensemos en un 4-2-3-1. Un 9 fijando centrales. Brunetta como mediapunta con libertad. Lainez abierto por derecha. Un extremo o Chicha Sánchez desde el otro costado. Dos mediocampistas sosteniendo detrás. De repente, Tigres tendría más referencias ofensivas y una distribución de espacios mucho más natural. El delantero fija. Brunetta recibe entre líneas. Lainez encuentra duelos individuales. Los laterales pueden elegir cuándo proyectarse. Y si el rival pierde la pelota, Tigres tiene suficientes jugadores cerca para intentar una presión inmediata. Ahora comparemos eso con un ataque sin referencia. Brunetta baja demasiado para recibir. El extremo desborda y no encuentra rematador. El lateral llega, mete el centro y la pelota atraviesa el área. El rival despeja. Y después Tigres tiene que correr 40 metros hacia atrás. Ese es el impacto estructural que puede tener una sola contratación bien elegida. Por eso la lectura del movimiento debe ser más profunda que traigan un goleador. Tigres necesita un delantero que entienda las sociedades, que tenga movimientos, que pueda jugar de espaldas, que ataque la profundidad, que presione. Y que también sepa convivir con Brunetta y Lainez. Porque si llega un 9 que solamente espera la pelota dentro del área, el equipo también puede volverse previsible. Necesitas movilidad.
Necesitas sincronización. Necesitas que el rival no sepa si el delantero viene a apoyo o ataca el espacio detrás del central. Ese tipo de movimientos abre huecos para los demás. Y aquí entra también la competencia interna. Rodrigo Aguirre tiene que competir. Si responde, juega. Si llega otro delantero y demuestra un nivel superior, juega el otro. Eso es exactamente lo que debe existir en un plantel que quiere volver a pelear arriba. Nada de puestos garantizados. Nada de nombres por encima del rendimiento. Perfil Tigres también significa competencia todos los días. Y la misma lógica aplica para Lainez. El material defiende que Diego sigue siendo un futbolista diferencial en el contexto de la Liga MX y que tiene condiciones para recuperar su mejor versión, pero también reconoce que necesita volver a acompañar su influencia en el juego con producción estadística. Eso me parece completamente justo. No hay que enterrarlo por una mala racha, pero tampoco regalarle aplausos por intentarlo. Tiene calidad. Entonces hay que exigirle como a un jugador de calidad. Y ahora Víctor Manuel Vucetich entra en esta ecuación. El técnico tiene que identificar qué versión de Tigres quiere construir. Si quiere presión alta, necesitará que el 9 sea activo sin balón. Si quiere transiciones rápidas, necesitará atacantes capaces de correr a espacios. Si pretende elaborar desde salida de balón, tendrá que posicionar a Brunetta en zonas donde pueda recibir limpio y no obligarlo a bajar hasta los centrales. Si quiere profundidad por bandas, necesita ocupación del área. Todo está conectado. Por eso el mercado no puede trabajarse como una colección de nombres. La estrategia apunta a encontrar una pieza que conecte el sistema. Y ahí está la gran pregunta para los incomparables. El próximo 9 puede ser el jugador que reactive a Lainez, libere a Brunetta y convierta los centros de Tigres en verdaderas oportunidades de gol. Porque si la respuesta es sí, entonces esa debería ser la prioridad absoluta. No otro extremo. No otro nombre mediático. Un delantero que haga funcionar mejor a los que ya tienes. Yo como aficionado de Tigres veo esta situación bastante clara. A mí sí me gusta el Chino Huerta. Me parece un futbolista con personalidad, con desequilibrio y con condiciones para jugar en un equipo grande. Pero hoy, si me dicen que tengo una cantidad importante para invertir y debo elegir entre Huerta y un verdadero centro delantero de jerarquía, yo pongo el dinero en el 9. Sin pensarlo demasiado. ¿Por qué? Porque siento que Tigres ya tiene futbolistas capaces de generar cosas por fuera. Lainez puede hacerlo. Chicha merece seguir teniendo oportunidades. Brunetta es capaz de romper líneas desde zonas interiores. El problema es que muchas veces siento que llegamos hasta 3/4 de cancha y la jugada se queda ahí. Falta el último movimiento. Falta alguien que ataque el área con hambre. Falta ese delantero que obligue a central a voltear cada 5 segundos para saber dónde está. Desde mi punto de vista, eso también puede ayudar muchísimo a Diego Lainez. Yo no compro completamente esa idea de que si un jugador tiene pocas asistencias significa automáticamente que está jugando mal. Hay que ver los partidos. Hay que ver dónde recibe. Cuántos duelos gana. Qué ventajas produce. Y principalmente qué ocurre después de que entrega la pelota. Pero también soy exigente con Diego. Para mí, la clave será que Lainez vuelva a transformar todo ese talento en acciones decisivas. Tiene que meter más goles. Tiene que producir más asistencias. Tiene que volver a ser ese jugador que cuando recibe por derecha provoca que el volcán se levante porque algo puede pasar. Yo creo que todavía tiene ese fútbol. No tengo duda. Pero ahora necesita demostrarlo. Y creo que un 9 de calidad puede ayudar. Porque cuando tienes un delantero que ataca correctamente los espacios, el extremo empieza a tener referencias. Ya sabe dónde centrar. Ya sabe cuándo jugar corto. Ya sabe cuándo recortar. Y el defensor rival empieza a dudar. Eso hace más peligroso a todo el equipo. Para mí, Tigres no necesita contratar por ansiedad. Necesita contratar con precisión. Si aparece un delantero caro pero realmente eleva al plantel, hay que invertir. Pero si van a gastar millones simplemente por decir que llegó un refuerzo, prefiero que no lo hagan. El club necesita una pieza futbolística, no una campaña de marketing. Yo quiero ver un Tigres que vuelva a atacar con sociedades. Lainez con el lateral. Brunetta con el 9. El extremo buscando segundo poste. El delantero arrastrando centrales. Movimientos sincronizados. Quiero volver a ver un equipo donde cada centro tenga intención y donde cada jugador sepa qué espacio atacar.
Eso es lo que puede hacer que este plantel vuelva a ser verdaderamente peligroso. Y por eso mi decisión es clara. Yo confiaría en Chicha, exigiría mucho más a Lainez y pondría la inversión fuerte en un centro delantero de verdadera jerarquía. Ahora te pregunto a ti, incomparable, ¿qué necesita más Tigres hoy? ¿Otro extremo de nombre o un 9 que cambie por completo el funcionamiento ofensivo? ¿Y todavía consideras a Diego Lainez imprescindible para este equipo? Te leo.